Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 62. Golpeado y abatido. Ubicación: Kumo. Naruto gimió levemente mientras mantenía la bolsa de hielo sobre su cabeza. Tenía que golpearme la cabeza contra la pared. Había pasado media hora desde el final de su combate habitual con B, que había ocurrido por la tarde en lugar de por la mañana, ya que B siempre le había dado una hora diferente para presentarse después de cada combate. Hacía una semana que habían llegado a Kumo y cada día luchaba contra los otros Jinchuriki. Hasta el momento, Killer B llevaba la delantera. El rubio había sido derrotado en todos los combates y, sin embargo, por alguna razón que desconocía, el shinobi de Kumo seguía alejándose decepcionado. Bueno, debe estar tan frustrado como yo, respondió el Kyuubi con gran sarcasmo. Con cada pelea, el zorro se frustraba y enojaba cada vez más con su anfitrión. Oh, supéralo ya, respondió con sarcasmo. A medida que la frustración del zorro crecía, también lo hacía su enfado. Estaba a punto de desatar una pelea, si de verdad hubieran podido luchar. Mientras el dolor de cabeza, sordo y punzante, continuaba, cambió de lugar la bolsa de hielo. Tío, me alegro de haberme cubierto la cabeza con charca antes de que ese imbécil intentara destrozármela. Lo único que sacó de eso fue el moretón que cubría la bolsa de hielo y el dolor de cabeza. Tal vez deberías haberle dejado destrozarlo. Estarías muerto si eso hubiera sucedido, bola de pelo, replicó, haciendo que el Biju gruñera. Naruto se inclinó hacia adelante en el sofá para observar su trabajo. Se había concentrado más en su historia desde que comenzaron las peleas y, de hecho, había escrito bastante. Había avanzado más en su historia y se acercaba al final. Al parecer, el viejo dicho de que el dolor es un buen motivador era cierto. Mientras escribía en silencio, la puerta de la habitación se abrió. El sonido lo hizo levantar la vista para ver quién había entrado. Hola, Sokka, saludó al miembro de la tribu, Naruto. Se sentó en la silla frente a la rubia. Aquella se acercó a la pared y se acostó. El único ruido que se escuchó en la habitación durante al menos un minuto fue el de Naruto escribiendo, cuando Sokka lo interrumpió. Naruto, ¿qué pasa ahí fuera? Levantó la vista, un poco confundido. ¿Qué quieres decir? Me refiero a las peleas entre tú y Killer B. Siempre terminan igual. Deberías haberle ganado al menos una vez. Siendo sincero, era un poco inquietante ver cómo le daban una paliza al rubio a diario. Oye, no conseguí el Basingse de Lonfen en un día. Dame un poco de tiempo, dijo, tratando de restarle importancia a la situación. No funcionó. Esto es algo completamente diferente y ambos lo sabemos, dijo Sokka, molesto. ¿Por qué te contienes? ¿Qué te hace pensar que me estoy conteniendo? No soy la única. Asuna probablemente fue la primera en darse cuenta, pero creo que MS Sensei sabía que las peleas largas siempre terminan igual, con B yéndose enojada o decepcionada. El paragón del agua miró fijamente a la rubia. ¿Por qué? Se encogió de hombros. ¿Cómo demonios voy a saberlo? Parece que debería saber lo que pasa por la cabeza de B. Me cuesta entender lo que dice. El golpeteo del hombre lo habría molestado si supiera lo que decía. La puerta se abrió de nuevo, interrumpiendo la conversación mientras los dos miraban para ver quién era. Hola, chicos, dijo mientras el resto del equipo Paragón entraba en la habitación. Naruto, tenemos que hablar, dijo Jiraiya sin preámbulos, sin molestarse en saludarlo. Su rostro tenía una expresión severa y, aunque los demás no lo demostraron, compartían su opinión. ¿Qué está pasando exactamente entre tú y B? Oh, Kami, tú también no, gruñó en voz alta, dejando el lápiz y reclinándose contra el sofá, sujetando la bolsa de hielo con firmeza. No pasa nada entre Killer B y yo. Es tan terco como yo, eso es todo. Mentira, dijo June mientras ella y Suki ponían la comida que llevaban en una mesa cercana. La luz del atardecer se filtraba por la ventana cercana, pero nadie le prestó atención. La atención estaba fija en Naruto. Algo está pasando entre ustedes dos, declaró la cazarrecompensas. No pasa nada, dijo apretando los dientes inconscientemente. Sí, lo hay, respondió Asuna. Te conozco, Naruto. Sé que algo está pasando. Nos enviaron aquí para que se hiciera algo y estás haciendo todo lo posible para que no suceda. ¿Puedo decirte lo que pasa?, dijo Jiraiya. Killer B ha estado intentando que Naruto use el chakra del Kyuubi y este pequeño idiota se ha negado a hacerlo. Por una buena razón, gruñó el idiota en cuestión, mientras su dolor de cabeza se disipaba de repente. ¿Y qué razón sería esa? Si la voz del sabio Sapo hubiera sido más ácida, habría atravesado el suelo.
¿Qué le tienes miedo y te niegas a usarlo? Me lo di todo, MS-sensei, respondió con mordacidad. Se levantó del sofá y caminó hacia la comida, listo para comer, solo para encontrarse con June. Vamos, June. ¿Me das algo de comer? Me maltrataron ahí fuera por amor a Kami. Te dejaste maltratar, señaló Suki. Si no te conociera mejor, habría pensado que eres masoquista. Ciertamente lo parecía al final de la última pelea. Estaba boca abajo en el suelo, gimiendo. Se burló. No soy masoquista. ¿Me das algo de comer, por favor? Tengo hambre. No recibirás nada hasta que nos digas por qué, dijo June, impidiéndole de nuevo que intentara conseguir la comida. Su ceño fruncido le indicó que estaba molesto, pero ella se mantuvo firme. Estoy con ellos en esto, intervino el Kyuubi. No te lo pedí, espetó el rubio. No veía razón para todo esto. Lo estaba poniendo nervioso. June, muévete, ordenó con su tono autoritario. Al oírlo, los soldados de la Nación del Fuego obedecieron sin dudarlo. Sin embargo, no le impresionó. Si te acercas a esa comida, te echaré encima a Nila. Él, a su vez, no se impresionó. Nila está ahora mismo 3 pisos más abajo, fuera del hotel. Por alguna razón, no creo que su lengua pueda llegar tan arriba, replicó. De repente, le lanzó la bolsa de hielo. Ella se estremeció y se apartó. Aprovechando eso, el rubio la rodeó y agarró un trozo de comida. Con éxito en su intento, se agachó para recoger la bolsa de hielo. Frunció el ceño al agarrarla. Mierda, está rota, se dio cuenta al rozar el hielo con los dedos. Al girarse, vio a June intentar agarrar la comida y rápidamente le cambió la mano. Cuidado, seguro que empieza a supurar, le advirtió mientras ella sostenía la bolsa de hielo en lugar de la comida. Pero ahora, el moretón era visible. Tienes un ojo muy grande, Gaki, comentó Jiraiya. ¿Qué puedo decir? B sabe cómo estrellarle la cabeza a alguien contra la pared, bromeó mientras empezaba a comer. ¿No debería haberse desvanecido ya? Le preguntó Sokka. Cada vez que veía a la rubia herida, esta se desvanecía en cuestión de horas. Esta se había quedado desde la pelea, que terminó justo después del mediodía. No importa, dijo Azula antes de que Naruto pudiera decir nada. Miró a su novio. ¿Nos dirás la verdad, Naruto? Les digo la verdad. Dijo, enojado porque no soltaban algo que consideraba completamente inútil. ¿Podrían soltarlo? No, no lo soltaremos, le dijo Suki con expresión firme. Queremos saber por qué te niegas a usar algo que tienes en tu arsenal. No es asunto vuestro, les espetó. Al ver que no iba a llegar a nada con ellos, se dio la vuelta y salió de la habitación hacia uno de los dormitorios, dando un portazo. Sentado en una de las camas, comió en silencio y furioso. ¿Por qué no pueden dejarlo en paz? Por la misma razón que yo no puedo, respondió el Kyuubi. Estás siendo un idiota. No soy un idiota. Podrías haberme engañado, murmuró el zorro, lo suficientemente alto como para que lo oyera. Kami, ojalá si estuviera cerca. Podría hacerte entrar en razón en esa cabeza dura tuya. El espíritu logró lo que él no había logrado. Aunque le molestó un poco, tenía que considerar su orgullo de Biju. Déjalo ir de una vez. Pronto, Killer Bee se rendirá conmigo, volveremos a casa y nos centraremos en Akatsuki, declaró el rubio mientras tragaba saliva, sintiendo cómo bajaba por su garganta. ¿No te refieres a Konoha? Le preguntó el Kyuubi una vez que el Biju procesó las palabras que su Jinchuriki había dicho. Lo dije, ¿no? Cuando vio que toda la comida estaba buena, tiró el cartón vacío a un basurero cercano. Sí, lo hiciste. Aunque sabía que Naruto había dicho algo diferente, también sabía que no era buen momento para insistir. Pero sabía que algo le pasaba al rubio y que, en parte, tenía que ver con su problema con Killer Bee. Solo esperaba que los demás lo vieran y supieran qué hacer. Estaba en la cubierta de un barco de la Nación del Fuego, ayudando a otros con su trabajo. Navegaban cerca de la costa del Reino Tierra y formaban parte de una pequeña flota, de la cual eran los únicos que se dirigían hacia Akawan. Hasta el momento, habían pasado 2 semanas en el mar. Oye, chico. Le gritó uno de los marineros para llamar su atención. Si ya terminaste allí, ven aquí y ayúdanos. Ya voy. Gritó. ¿Por qué tengo que hacer esto? Preguntó mientras se acercaba. Porque fortalece el carácter, y no querías estar por encima de los soldados con los que luchas, le recordó el Kyuubi. Eso y que aún necesitas mejorar tu resistencia. Quieres asegurarte de aguantar en una pelea y estás flaqueando en ese aspecto. Ahora, a por ello, ordenó, con el tono de un jefe impaciente. Sí, maestro, pensó Naruto con sarcasmo.
Se unió a los marineros y los ayudó con su tarea, moviendo las piedras para los trabuquetes desde donde estaban apiladas, las cuales habían sido traídas del almacén, junto a las máquinas. ¿Alguien sabe cuándo estaremos en Akawan?, preguntó mientras colocaba una piedra junto a un trabuquete. Probablemente dentro de un día, más o menos, respondió uno de los marineros. Young Lee, había muchos Lee. Era solo unos años mayor que la rubia y llevaba un par de años en el barco. ¿Qué planean hacer cuando lleguemos allí?, preguntó al grupo. Planeo encontrar un buen burdel y tener mucha suerte, respondió un marinero mayor, con una gran sonrisa. Eso provocó algunas miradas de disgusto y gruñidos silenciosos del resto del grupo. ¿Qué? ¿Qué dije? Con tu cara, vas a necesitar un poco más para tener suerte, comentó Young Lee con una sonrisa. Él está mejor que tú, le dijo Jin, una marinera. Solo conseguirás que una chica te mire si abres tu monedero primero. Esa breve declaración hizo reír a todos, menos a Young Lee. Oye, tengo una novia en casa, protestó Young Lee, casi dejando caer la piedra que llevaba. Yo no la engañaría así. Tranquilo, muchacho, solo estamos jugando contigo, le aseguró con una sonrisa. Se nota que tienes novia solo por ese medallón que llevas al cuello. ¿Es linda?, le preguntó Naruto al joven Lee. Claro que sí, le dijo un viejo marinero, cariñosamente conocido como el viejo Lee. ¿Por qué, si no, llevaría ese trozo de metal? ¿Y tú, viejo?, preguntó Jin. ¿Tienes a alguien? Una vez, respondió con una leve sonrisa. Ah, era una belleza. Cada día, al despertar a su lado, agradezco a los espíritus por haberme convertido en un hombre afortunado. ¿Sabes cómo terminará esto?, susurró una voz al oído de Naruto. Con el rabillo del ojo, vio una calavera blanca como el hueso flotando en el aire. ¿Para qué perder el tiempo retrasando lo inevitable? De repente, el barco se sacudió violentamente. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Young Lee sorprendido al ver que el barco volvía a temblar. Nos atacan por la retaguardia, gritó un marinero cercano. Es una nave del Reino Tierra. La alarma empezó a sonar mientras todos corrían a sus posiciones de batalla. Era un hecho común que la armada del Reino Tierra era tan inferior en tamaño, fuerza y tecnología a la de la Nación del Fuego, que resultaba ridículo. Sin embargo, el Reino Tierra sabía que la debilidad de los cruceros de la Nación del Fuego residía en las chimeneas y las hélices de la popa. Así que, en lugar de intentar combatirlos de frente, como lo haría un maestro tierra, emplearon métodos de ataque sorpresa. ¿Cómo demonios se nos acercaron sigilosamente?, preguntó Jin, preparada junto a un trabuquete junto al viejo Lee. ¿Estaban acechando cerca o algo así? Ahora no es momento de pensarlo, señorita, le dijo el viejo Lee. Tenemos que contraatacar. Pero ambos sabían que no podían hacer nada. Los trabuquetes estaban posicionados de forma que pudieran disparar a cualquier cosa que tuvieran delante. El diseñador de la nave, arrogantemente, había creído que los enemigos de la Nación del Fuego siempre los atacarían por delante. No podían ver lo que los atacaba por la espalda. Señor Naruto, necesita unirse al capitán, le instó un oficial subalterno, de pie junto al trabuquete que comandaba. Aunque sabían que era el paragón de la Nación del Fuego y guardaespaldas de Azula, había insistido en que no lo llamaran señor, lo que llevó a que lo llamaran niño. Por favor, señor, negó con la cabeza. Estoy mejor aquí. ¿De qué serviría estar junto al capitán? Si lograban dar la vuelta y disparar al barco enemigo, podría llegar y combatir contra ellos. Al ver que el barco disminuía la velocidad de giro, comenzó a prepararse para el combate. Pero ya sabes que no pasará, le dijo la calavera. Sigamos adelante. De repente, el mundo se tambaleó. Al darse cuenta de que estaba de su lado, Naruto se incorporó rápidamente. Para su horror, vio uno de los trabuquetes destruido y soldados muertos entre los escombros. El viejo Lee tenía una de las rocas encima, tras haberle aplastado el torso y la cara. Naruto solo pudo distinguir que era él por los tatuajes que tenía en el brazo. Jin también estaba muerta, con un trozo de madera alojado en el ojo. Se quedó atónito al ver que las personas con las que acababa de hablar estaban muertas. No te quedes ahí parado, chico, oyó a lo lejos, hasta que sintió que le sacudían los hombros. Tenemos que movernos, le gritó al rubio para llamar su atención. Han conseguido sacar las hélices. Estamos en un aprieto. Eso captó su atención y lo impulsó a moverse. Otros salían a cubierta desde abajo, intentando escapar del agua que se filtraba desde el fondo, inundando lentamente el barco. El barco se había detenido cuando estaba casi de costado contra el barco del Reino Tierra.
Maestros Fuego se mantenían a un lado, intentando atacar el barco enemigo, lo cual no funcionó porque estaba demasiado lejos. Los trabuquetes tenían más suerte, pero no mucha, o intentar destruir las salvas de rocas que se aproximaban. Mientras corría hacia otro trabuquete, vio algo a un lado. Parece que los otros barcos están dando la vuelta y se unen a nosotros. Dijo encantado. Vamos a mandar a esos cabezas de roca a empacar. Exclamó con orgullo. El resto de la tripulación compartía la opinión, a juzgar por los vítores que oyó. Y ambos sabemos que no duró mucho, dijo la calavera mientras una roca casi anormalmente grande surcaba el aire y se estrellaba contra las chimeneas. Así que sigamos adelante. Naruto se encontró arrodillado a un lado del casco. Las chimeneas habían explotado, provocando el vuelco del barco. No había sido arrojado por la borda y no había salido a la superficie. Pero eso no importaba ahora. Vamos, vengan. Gritó a los maestros Fuego cercanos. Todavía hay gente aquí. Podía oír a la gente golpeando el casco, y el sonido resonaba a su alrededor. No podía arriesgarse a usar un Rasengan y no tenía tiempo para sacar un kunai ni desenvainar su Jian para potenciar el jutsu estilo viento. El barco se hundía demasiado rápido. Aguantad ahí. Le gritó al casco. Sáquenos. Por el amor de Agni, sáquenos. Gritó alguien desde adentro. Los maestros Fuego se unieron rápidamente a la rubia y convirtieron su fuego en pequeñas y delgadas cuchillas. Comenzaron a cortar el metal, pero era difícil. El barco del Reino Tierra seguía bombardeándolos y el nivel del agua subía. Dense prisa. Ordenó Naruto mientras el agua les subía hasta la cintura. El ruido que provenía del interior solo les indicaba que el nivel del agua también estaba subiendo. No sirve de nada, señor. Le dijo uno de los maestros Fuego. El barco se hunde demasiado rápido. Entonces corta más rápido. Gritó mientras veía cómo el agua se filtraba por los cortes que habían hecho, provocando un nuevo coro de gritos desde el interior del barco que se hundía. No dejaría que murieran los que estaban dentro. Lo siento, señor. Pero no hay nada que podamos hacer. No pueden abandonarlos. Antes de que pudieran responder, una roca se desplomó, provocando una pequeña ola que los separó. Los maestros Fuego se hundieron, y Naruto fue enviado más arriba en el barco. Rápidamente regresó al lugar donde se habían hecho los cortes, pero ahora estaba bajo la superficie. Respiró hondo, se sumergió y buscó el borde de uno de los cortes. Entonces comenzó a tirar, intentando hacer un agujero para que los atrapados pudieran salir. ¿Por qué te molestas?, le preguntó la calavera. Sabes que no puedes salvarlos. Ignoró a la calavera y siguió intentando liberar a los marineros con escaso éxito. Se vio obligado a soltarse al darse cuenta de que estaba a punto de quedarse sin oxígeno y emergió. Inhaló y se sumergió de nuevo, pero el barco seguía hundiéndose. Kit, usa mi chakra. Le dijo el Kyuubi mientras nadaba hacia las grietas. Era la única forma de salvar a los atrapados. ¡No! Se negó al instante mientras volvía a agarrarse. Ya había hecho un pequeño desgarro antes y seguía tirando desde allí. Si intentaba usar el chakra, no solo perdería el control, sino que podría herir o incluso matar a los marineros. Estaba perdiendo oxígeno de nuevo, lo que le obligaba a salir a la superficie, inhalar y sumergirse de nuevo. Pero esta vez, el barco estaba demasiado profundo. Y aún así irás tras él, reflexionó el cráneo, aparentemente sabiendo lo que iba a hacer. De nuevo, ignoró la calavera e intentó nadar tras el barco. Pero unos brazos fuertes lo sujetaron y lo retuvieron. Al girar la cabeza, vio que era Young Lee con expresión triste, pero aún así negó con la cabeza. Intentó forcejear para liberarse, pero el agarre seguía siendo fuerte y firme. Es demasiado tarde, le dijo el zorro mientras el barco se hundía en las oscuras profundidades del mar, desapareciendo de la vista. Naruto esperaba en el campo de entrenamiento. El recuerdo del hundimiento del barco lo había despertado mucho antes de que saliera el sol, y no podía volver a dormirse. Intentó escribir, pero la pesadilla le impedía concentrarse. Sobre todo porque recordaba lo que sucedió después. Tras el rescate de los supervivientes del barco hundido por el resto de la flota, que destruyó el barco del Reino Tierra, los dejaron en una colonia en construcción mientras la flota continuaba rumbo a Kawan. Mientras se recuperaban, Fon llegó con su ejército y exigió la rendición de la colonia. Tras estar de mal humor desde que Young Lee lo sacó del agua, Naruto le dijo a la colonia que se encargaría de ella, salió al encuentro del ejército del Reino Tierra, le dijo a Fon que se marchara y, al negarse, masacró a la mayoría de su ejército antes de darle su nombre y decirle que se marchara.
Poco después, fue llamado al lado de Azula. Para cuando salió el sol, estaba de mal humor por la falta de sueño. Tras un desayuno rápido, se fue antes de que los demás despertaran y se dirigió al campo de entrenamiento, donde esperó el resto del tiempo. Como siempre, Bee llegó 2 horas después del amanecer. ¿Cuánto tiempo llevas esperando, idiota?, le preguntó a la rubia. Ya basta, respondió. Terminemos con esto de una vez. Se abalanzó, listo para la pelea y listo para empezarla. Saltó y lanzó una patada circular, que Bee bloqueó con facilidad, sin moverse de su sitio. Aún en el aire, Naruto asestó otra patada y un puñetazo por encima de la cabeza. De nuevo, Bee los bloqueó con facilidad. Luego empujó al rubio, haciéndolo caer de espaldas. Naruto saltó de nuevo y atacó de nuevo, adoptando una postura de fuego control. Lanzó golpes, pateó y golpeó, pero Bee seguía bloqueándolos todos. El shinobi de Kumo no se defendió y su expresión de desinterés no cambió. Empezaba a molestar a Naruto. Siguió intentando golpear, combinando posturas de fuego control y tierra control. Pero Bee era como las montañas de las que formaba parte la aldea, inmóvil e inflexible. Lo dejó pasar unos minutos y luego volvió a empujar al rubio. «Defiéndete ya», le gritó Naruto mientras se levantaba, enojado porque no quería defenderse. «No, no estoy aquí para jugar», respondió. «Estoy aquí para que escuches lo que digo». «¿Cómo puede alguien entender lo que dices si hablas así?», exigió el rubio. Atacó de nuevo, sacando un kunai. Bee seguía inmóvil. Cuando el kunai estaba a punto de perforarle la piel, lo desarmó y lo mandó a volar de nuevo. «Usa el chakra de tu biju y puede que no te golpee», le ordenó al rubio. Había estado esperando que lo hiciera durante la última semana, pero no lo había hecho. Si bien debía admitir que la obstinada negativa del rubio a usar el chakra del Kyuubi era impresionante, también se estaba volviendo molesta. Por mucho que intentara, el rubio intentaba luchar contra él solo con su propio poder. «No lo haré», declaró Naruto. «Si no lo haces, te obligaré a hacerlo». El chakra rojo lo envolvió y cargó. Naruto reaccionó rápidamente, agachándose y rodando para esquivar la embestida. Pero al incorporarse, vio que Bee se había dado la vuelta y venía directo hacia él. Sorprendido, saltó a un lado, esquivando la embestida, pero aún así recibió un ligero golpe de una de las colas de chakra. Fue una herida pequeña, pero suficiente para hacerle sisear de dolor. «Eso es», gritó el Kyuubi, sorprendiendo a la rubia. «Estás usando mi chakra». «¿Qué? Ni se te ocurra». Pero ya estaba sucediendo. Podía sentir el chakra del zorro recorriéndolo. Aunque quería detener el flujo, una parte silenciosa de él que intentaba ignorar, su ira, su enfado y su culpa, lo recibieron con agrado. La ira se apoderó de él y le permitió controlar el chakra más rápido. Se concentró en Bee, dirigiendo su ira hacia él. Cuando el chakra lo cubrió por completo, rugió y cargó contra el shinobi de Kumo. Ya era hora, pensó Bee mientras esperaba que el rubio lo golpeara. Al hacerlo, ambos chocaron. Intentaron moverse, pero quedaron atrapados. La recién formada cola de chakra de Naruto se agitaba violentamente mientras la de Bee permanecía inmóvil. Era una prueba de su control. Pronto tomó ventaja y lanzó al rubio por los aires, saltando tras él. Pero el rubio enfurecido no se rendiría tan fácilmente. Blandió las manos y el chakra se extendió, impactando contra el suelo y agarrándolo firmemente. Los brazos de chakra extendidos se encogieron, enviándolo al suelo mientras Bee volaba sobre él. Dándose la vuelta, saltó de nuevo en el aire y fue tras el shinobi de Kumo. Era más rápido y logró sujetar a Bee. Una vez que su agarre fue firme, presionó hacia abajo. La combinación de sus pesos los hizo estrellarse contra el suelo más rápido de lo que Bee había anticipado. Al impactar contra la tierra, crearon un cráter impresionante. En medio del cráter, Naruto se alzó sobre Bee. Con un rugido, levantó el brazo y lo bajó, con la intención de destrozarle el cráneo a su oponente. No lo consiguió, ya que Bee logró bloquear el ataque con cuidado y calma, agarrando el puño repleto de chakra con el suyo. Balanceando el brazo hacia atrás, envió al rubio fuera del cráter. Incorporándose, saltó del cráter, listo para volver a luchar. Vio que el rubio había creado otro cráter al aterrizar, aunque más pequeño. Naruto salió de un cráter recién formado y volvió a atacar a Bee. Sus ataques no eran lo que eran cuando tenía el control. Eran salvajes, descuidados y llenos de ira. Pero Bee no era una bestia furiosa. Tenía el control y era capaz de protegerse de esos golpes salvajes y descuidados.
También notó que la cola que Naruto había desarrollado se había convertido en dos. La pelea continuó con furia mientras Naruto atacaba como un berserker enloquecido. Logró asestar algunos golpes, pero fueron pequeños e inconsistentes. Hizo más daño a los alrededores que a Bee. Pero eso no le importó. Simplemente siguió atacando, intentando eliminar al enemigo que tenía frente a él, impulsado por la ira y la locura. Creo que ya he visto todo lo que necesitaba, dijo Bee mientras se inclinaba hacia atrás para evitar un golpe de las garras de chakra, dando una voltereta hacia atrás cuando otra garra emergió del chakra rojo e intentó arrancarle las entrañas. Bien, se acabó la pelea, anunció al aterrizar de pie, y su capa de chakra desapareció. Si Naruto lo hubiera escuchado, simplemente lo habría ignorado y habría seguido atacando. Vaya. Cálmate. Pensó mientras se alejaba bailando de los feroces ataques. Bueno, tú fuiste quien lo puso así en primer lugar, le dijo Subisu, el Achibi, con algo de sarcasmo. Quizás deberías considerar sacarlo de aquí. Estoy trabajando en ello, Eito. Déjamelo a mí, declaró. Voy a fingir que no oí eso último. Llevaba mucho tiempo con Bee y los raps de su Jinchuriki aún lo irritaban de vez en cuando. Oye, idiota. Es hora de tranquilizarse, le dijo Bee a Naruto, aún enfurecido. El rubio lo ignoró. En cambio, rugió un desafío y volvió a la carga. Bee simplemente se hizo a un lado para evitar el salto, pero Naruto había usado sus colas para frenarlo, clavándolas en el suelo. Cuando finalmente se detuvo, se dio la vuelta y atacó de nuevo. Al ver que estaba a punto de ser atacado de nuevo, Bee gritó, se dio la vuelta y echó a correr. No necesitó mirar atrás para saber que Naruto lo perseguía. Lo supo con solo escuchar al rubio parcialmente transformado corriendo a cuatro patas. Corrió por el campo de entrenamiento con el enfurecido Jinchuriki del Kyuubi justo detrás. Naruto sonrió ferozmente, sus caninos alargados brillando a la luz del sol matutino. Su enemigo estaba perdiendo velocidad y, por lo tanto, por definición, debilitándose. Presintiendo la victoria, saltó hacia adelante, listo para destrozar a su enemigo. Pero no iba a ser así. La única razón por la que Bee se detuvo fue porque lo había planeado desde el grito. Al oír al rubio saltar por los aires, se giró y golpeó a Naruto con la frente. Todo el campo de entrenamiento se llenó del sonido de un golpe. Al desvanecerse el sonido, muriendo silenciosamente tras la repetición de ecos, el chakra rojo de Naruto se disipó. El rubio cayó al suelo, completamente inconsciente. Bee se paró sobre él, jadeando levemente. El chico había dado una buena pelea usando el chakra del Kyuubi. Claro, había luchado como un berserker que había perdido el control, y como una bestia salvaje, pero eso tenía solución. Si volvía a ocurrir, simplemente usaría la forma tradicional de obtener un Jinchuriki, un cabezazo. Buenos días, bostezó Sokka a modo de saludo mientras caminaba hacia la pequeña cocina, con la intención de alimentar a él y a Akela. Buenos días, Gaki, saludó Jiraiya mientras tomaba su café. Frente a él tenía parte de la historia de Naruto. La estaba repasando y tomando notas. Era el corrector no oficial de Naruto, pues quería que el libro fuera bueno cuando finalmente se publicara. ¿Qué tal va la cosa?, preguntó June desde su posición apoyada contra la pared. Ya había comido y se aseguró de que Nila también, haciéndole compañía al Shirsu. Jiraiya emitió un sonido evasivo con la garganta mientras seguía revisando las cosas. ¿Está bien o mal?, preguntó. Significa que todavía lo estoy revisando. No daría una opinión definitiva hasta que terminara, y solo se la daría a Naruto. ¿Alguien ha visto a Naruto?, preguntó Asuna al salir de la habitación. Tras la desaparición de Naruto la noche anterior, había decidido dormir con June, lo que incluyó un sermón de 15 minutos de la casa recompensas. Este es mi lado de la cama. ¿Quieres decir que no está ahí?, preguntó Sokka mientras se sentaba a la mesa y comenzaba a comer. Akela también desayunó con el mismo entusiasmo que el hombre de la tribu, pero con cierta moderación. Asuna negó con la cabeza. La habitación estaba vacía. Quizás ya esté peleando con Killer Bee, sugirió Suki. Bee le dijo que se encontrara con él en el campo 2 horas después del amanecer esta vez. Y dormimos un poco más, comentó Jiraiya distraídamente, mirando el reloj. Todos lo hicieron y vieron que tenía razón. Ya había pasado la hora indicada. ¿Crees que estará bien?, se preguntó Sokka en voz alta. Estará bien, declaró June. Es un cabrón testarudo. Sí, pero con la semana pasada, no creo que su terquedad dure mucho más. Sobre todo porque su temperamento se ha ido apagando después de cada pelea, señaló el paragón del agua. Su terquedad le ganará a su temperamento, dijo Asuna con seguridad. Confío en que podrá hacerlo.
Sabía que, al principio de su relación como guardaespaldas y a su cargo, había intentado muchas veces deliberadamente molestarlo o enfadarlo, con la esperanza de que le diera una razón para que se fuera. Pero su obstinada negativa lo hizo reprimir su ira y se quedó. Al final, había aceptado que él no se iría a ninguna parte, cosa que ahora agradecía. Quizás sí, dijo Jiraiya. Pero todos tenemos un punto de quiebre y, tarde o temprano, lo superamos. Y tengo la sensación de que, con todo lo que está pasando y su negativa a usar el chakra del Kyuubi, Naruto está a punto de alcanzar su punto o ya lo ha superado. ¿Y qué pasa cuando alguien llega al límite?, preguntó Suki. Aunque había visto a gente enfadarse o perder los estribos, nunca había visto a nadie llegar al límite. El sabio sapo se encogió de hombros mientras bebía su café. Lo desahogan o lo retraen. De cualquier manera, si no logras que se detengan y se calmen, no será agradable. Había visto demasiadas escenas así, cuando alguien no lograba detener a alguien que había superado su límite. Lo triste era que todas se habían confundido. Había visto demasiadas. Cuando Naruto finalmente recuperó la conciencia, deseó no haberlo hecho. El dolor de cabeza que le azotaba desde el interior de la cabeza era el doble de intenso que el de ayer. Sentía dolor en todo el cuerpo, pero no sabía si era por la pelea o por lo que le había pasado. «Eres un maldito bastardo, bola de pelo», le dijo al Kyuubi. «Y tú eres testaruda», respondió el Biju con indiferencia. «Si hubieras usado mi chakra el primer día, como te dije, no habría tardado tanto». «Veo que estás despierto», dijo la voz de B desde un lado. El shinobi de Kumo estaba sentado en el suelo junto a él. Había hablado sin golpear, lo que sorprendió al rubio. «Ahora puedes decirme por qué tienes miedo de usar el chakra del Kyuubi». Esa declaración lo enfureció. «Podrías haber preguntado eso el primer día», le gritó al Jinchuriki de la Chibi. Si hubiera podido moverse, habría sido el punto de partida de una pelea. Podría haberlo hecho, admitió B. Pero quería ver cómo luchabas usándolo. «Bueno, espero que disfrutes del espectáculo». «La verdad es que no lo recuerdo todo», espetó antes de girar la cabeza para mirar al cielo. La pelea fue un poco borrosa después de que el Kyuubi lo obligara a usar su chakra, lo cual no le gustó. «Entonces, ¿por qué tienes miedo de usar el chakra del Kyuubi?», repitió su pregunta sin sonar diferente. Naruto no dijo nada. Simplemente miró al cielo en silencio. B tampoco dijo nada, simplemente esperó. Esperaron en silencio, esperando a ver si el otro hablaba primero. Al final, Naruto fue quien se derrumbó. «¿Alguna vez has perdido el control?», preguntó finalmente. La pregunta fue casi tan baja que no se oyó. «No, no puedo decir que sí», respondió B, negando con la cabeza. De hecho, estaba orgulloso de ello. Se llevaba bien con el Achibi, y estaba bastante seguro de que su rap había contribuido a ese proceso. «Entonces nunca has sabido lo que se siente al salir de ahí. Ver o escuchar toda la destrucción que causaste, todo por no poder controlarla», dijo con un tono mordaz. «Perdí la cabeza cuando vi morir a un amigo al intentar sacarlo del campo de batalla. Prometí sacarnos vivos de allí a los dos, pero fracasé. La ira me dominó y, cuando lo hizo, le quité el chakra al Kyuubi por la fuerza. Lo que pasó después, solo me lo contaron». «¿Cuántos soldados enemigos mataste?», era una pregunta inocente, o al menos semi-inocente, pero enfureció aún más a la rubia. «No solo maté soldados. Kami, ni siquiera los maté», dijo Naruto con un bufido burlón. «Los masacré. Y cuando un idiota intentó huir, para volver a la supuesta seguridad de la fortaleza cercana, lo atrapé y, mientras lo hacíamos, ambos atravesamos la puerta principal de la fortaleza. Y así, una vez muerto, procedí a matar. A todos. Allí», declaró, escupiendo esas últimas 3 palabras y encontrando la fuerza para incorporarse, olvidando rápidamente el dolor de cabeza y el cuerpo dolorido. Y no solo fueron soldados enemigos. Oh, no, había civiles en esa fortaleza. Hombres y mujeres, incluso niños, que no merecían lo que les hice. ¿Y saben lo peor? Los altos mandos me iban a dar una maldita medalla por el horror que cometí. Cuando les contó lo que podían hacer con su medalla, sintió cierta satisfacción, pero no la suficiente. Por eso me niego a usar el chakra del Kyuubi. Así no volvería a hacer algo así. Puede que lo dijera, pero también era porque no volvería a sentir ese nivel de culpa. B permaneció en silencio durante toda la diatriba. Cuando Naruto por fin terminó, solo dijo: «Lo siento». El rubio se burló al oír eso. «¿Lo sientes? ¿Lo sientes porque estabas entre los muertos que maté en esa fortaleza y de alguna manera lograste revivir?», preguntó con mordacidad. El shinobi de Kumo negó con la cabeza.
No, lamento no haberte preguntado el primer día. Tenías razón, debería haberlo hecho. Pero cuando me dijiste que no quería ser entrenado, estaba decidido a obligarte a usar el chakra del Kyuubi. Para ver cómo luchabas en ese caso. ¿Por qué? ¿Por qué querrías ver algo así? Mira a nuestro alrededor. El campo de entrenamiento estaba completamente en ruinas, plagado de cráteres, profundas marcas de garras y montones de rocas removidas. Esto es lo que pasó porque querías verlo. Siempre he creído que la mejor manera de aprender es viéndolo o haciéndolo uno mismo, le dijo el shinobi de Kumo con total seriedad. Nunca podía quedarme quieto ante las lecciones que recibía de los libros y del aula. Naruto guardó silencio un minuto. Yo era así una vez, admitió finalmente. Al menos, hasta que el zorro me metió a golpes en la cabeza que necesitaba leer los libros. Vaya, mi Biju nunca me hizo eso. Bueno, estaba en medio de una guerra a la que me uní voluntariamente, y no tenía a otro shinobi cerca para entrenarme, respondió la rubia con sarcasmo. Así que tuve que pedirle al zorro que me ayudara a entrenarme. Y tú eras un estudiante bastante testarudo, comentó el Kyuubi. Cállate. Sigo enfadado contigo. El Biju decidió no decir nada más. Eso debe haber sido duro, comentó B. Al oírlo, el rubio no pudo evitar soltar una carcajada. Eso habría sido quedarse corto. Pero al final todo salió bien. Sigo aquí, vivito y coleando. Por no hablar de lo traumatizado que estaba y de las pesadillas que lo atormentaban cuando su novia no estaba con él, pero no iba a contárselo a alguien a quien no conocía de verdad. Y así es como intento asegurarme de que sigas así, le dijo a Naruto. No te pido que uses el chakra del Kyuubi como apoyo. Lo que te pido es que te des cuenta de que podría ser un arma potencialmente poderosa en tu arsenal. Tengo suficientes de esos en mi arsenal, comentó Naruto. El Rasen Shuriken, su capacidad de pensar sobre la marcha y ese Uzumaki Kenjutsu me vinieron a la mente. Lo que quiero darte podría ser mucho más efectivo. Si dejas de temerle al chakra y te arriesgas a usarlo correctamente, ambos podríamos trabajar juntos y acabar con Akatsuki. Aún tendrías que comentarle esa idea a tu hermano, comentó el Achibi. Y creo que ambos sabemos cómo terminará. El Raikage diría que no y, desde su punto de vista, ahí terminaría todo. Nos preocuparemos de eso cuando lleguemos allí, le dijo B, quitándole importancia mentalmente. No piensas decírselo, ¿verdad? El silencio de su Jinchuriki fue la respuesta que necesitaba. No me culpes si consigues la garra de hierro cuando se entere. Ignoró a su Biju y se concentró en el rubio. ¿Qué dices? ¿Me dejas entrenarte y hacer que esos Akatsuki paguen? Preguntó, volviendo a su rap. Naruto permaneció en silencio, reflexionando. Por mucho que temiera el chakra del Kyuubi, también sabía que podría ser de gran ayuda en una pelea, o incluso salvarle la vida. Pero ese miedo aún lo atormentaba. Conllevaba un riesgo que parecía casi demasiado peligroso. ¿Al final vale la pena? Le preguntó finalmente a Bede. ¿Vale la pena el riesgo? Sí. Sí, lo es, le aseguró el shinobi de Kumo. Y conmigo cerca, no habrá ningún riesgo. Extendió el puño, frente a Naruto, pero no tan cerca como para que pareciera peligroso. Entonces, ¿estás dentro o fuera? Dudó un momento, aún inseguro por el miedo. Pero lo reprimió. Esto era algo que probablemente nunca volvería a ofrecerse. Tenía que aprovechar esa oportunidad. Lentamente, apretó su puño y lo colocó contra el de B, sintiéndose un poco incómodo. Pero al ver que B sonreía, le devolvió la sonrisa. Sí, me apunto y tú cumples. Si no, te tocará la peor parte, le dijo a B, golpeándolo. La sonrisa de B se transformó en una mueca. Esa sí que es una promesa que pienso cumplir. Porque si no, seguro que me dejas inconsciente. ¡Qué idiota! Mientras ambos sonreían como locos, ninguno oyó a su respectivo Biju soltar un gemido audible, o eso, o lo ignoraron.